Es un placer nuevamente estar aquí en este momento para escuchar la palabra del Señor. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Quiero compartir la palabra con ustedes y voy a estar utilizando el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo número 1 en adelante. El tema de hoy es solamente decir, oh Jehová. Dice la escritura de esta manera: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él saciará mis pies de la red. Cuando estamos meditando en esta escritura de los Salmos, miramos a David con una expresión de 4 palabras en 4 frases, diciendo, oh Jehová. La primera la encontramos en el versículo número 1 y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En el versículo número 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Y otra la encontramos en el versículo número 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. 4 expresiones que David menciona diciendo, oh Jehová. La primera que encontramos en el versículo número 1, vuelvo a hacer énfasis en esto, donde David expresa y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No existe la menor duda de la existencia del alma, ni tampoco de su subsistencia. El libro de Ezequiel, capítulo 18, nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La expresión misma de Dios en su palabra escrita, Ezequiel, en el 18, capítulo 18, versículo 4, nos dice la escritura de cómo Dios mismo declara diciendo que las almas son de Él. Hablando o haciendo énfasis que no existe la menor duda de la existencia del alma, pero también Dios mismo, Él mismo, de las almas son de Dios, pero también Él mismo las sostiene. Dice el Jeremías capítulo 31, versículo 25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dios es el creador de nuestras almas, pero también el que las subsiste, el que las sacia. El alma es la parte más íntima de cada uno de nosotros. En ella se alojan los pensamientos,
los sentimientos o las emociones, nuestra voluntad. Dios conoce todo lo que hay o lo que está en nuestra mente. Dios conoce lo que sentimos y aquello que nos lleva o aquello que nos moviliza nuestro corazón. David, si notamos, no inicia este versículo número 1 alzando a la voz. Él no comienza su expresión levantando sus manos al cielo. Él tampoco lo hace levantando un cántico nuevo, o tampoco menciona diciendo hoy levantaré estandarte o levantaré bandera, ni mucho menos él alza su voz. Lo que sí, él expresa diciendo a Dios de una manera directa: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Hace énfasis en el alma. Creo que por un momento David llega a un momento donde él va a depositar su confianza. Estaba atravesando un momento muy desesperante, donde él había llegado a una situación donde no encontraba dirección, se encontraba en un momento de confusión y no podía acudir a alguien porque no podía confiar en sí en una persona. Y creo que hay momentos así en nuestra vida donde nosotros atravesamos momentos donde no podemos acudir a alguien en quien confiar o a quien platicar, y en cierta forma quizá nos sintamos confundidos, sin dirección. En este caso miramos a David en esa misma dirección donde él no podía sentirse con esa se sentía confundido, sin dirección, pero llegó un momento en su vida que él pudo refugiarse y entonces ir a aquel que es el creador de su alma, y por eso es que llega a confiar en Dios y directamente expresa esta palabra: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. David en ese momento deposita su confianza en Dios, porque él no podía esconder nada ni ocultar nada. Sabía que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios conocía su alma, Dios conocía sus pensamientos, sus emociones, la voluntad misma de David. Entonces llegó un momento donde David pudo comprender, entender y refugiarse y confiar completamente en Dios, depositar su confianza en Dios. Y es donde ahí miramos en el versículo número 1, donde declara David con esa certeza, con esa seguridad: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Versículo número 2 expresa David diciendo: Dios mío, en ti confío. Depositó entonces su confianza David en Dios. En ese momento, al depositar David su confianza, descubrió que Dios podría traerle respuesta a su vida. Pero más que eso, en esa confianza que David deposita en Dios, él en ese transitar comienza a vivir las manifestaciones de Dios hacia él. Cuidados que Dios manifiesta en la vida de David y que continuamente David comienza a vivir en su persona. En esa confianza que David depositó en Dios, en ese momento él comienza a vivir las manifestaciones, los cuidados de Dios hacia él. En lo que expresa el Salmo, dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Lo que entonces comenzó a vivir David en su misma persona es que comenzó a confiar que Dios no lo iba a dejar avergonzado por la confianza que él depositó en Dios. Y dicho sea de paso, la escritura nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 11: todo el que cree en él, en Dios, no será avergonzado. Al confiar y al creer en Dios, seguramente que Dios nos va a traer dirección y nos va a enseñar lo que debemos hacer. Pero también David aprendió de esa manifestación, de ese cuidado de Dios hacia él, en que no se alegrarían de él sus enemigos. Pero también dice: ciertamente ninguno cuanto esperan en ti serán confundidos. David aprendió que cuando él depositó su confianza en él, Dios iba a manifestar su cuidado también hacia David, en la manera de que David iba a tener esa paciencia en esperar en Dios, pero también en que David no iba a vivir una vida ya de confusión.
Dios le iba a traer dirección, le iba a mostrar lo que él debería hacer. En el momento cuando él estaba viviendo por sí mismo y no depositando su confianza en Dios, vivió un momento agobiante, desesperante, sin dirección y confundido. Pero después que confía en Dios, él comienza a ver que Dios le iba a traer enseñar paciencia, pero también le iba a mostrar dirección, que Dios no iba a permitir que él viviera una vida de confusión sin dirección. Y cierta forma, la Escritura nos dice en Corintios que Dios es un Dios de paz y no un Dios de confusión. Ciertamente, cuando David comenzó a confiar en Dios, lo primero que surgió, el cuidado de Dios hacia él, fue una paz interna. Y al mismo tiempo comenzó a darle dirección para que él no viviera una vida de confusión. Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. La Escritura nos lo declara en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 33. Y de ahí entonces David comenzó a tener esa quietud en su vida. Después de haber confiado, depositado su confianza en Dios, él comenzó a vivir una quietud interna en su vida misma. Pero al mismo tiempo comenzó a despertar en él una inquietud. Primero una quietud y después una inquietud. Una inquietud después de mirar cómo Dios comenzó a cuidar de él. Ahora despertó internamente en la vida de David una inquietud de querer conocer a ese Dios, de una vida más relacional, de una vida más íntima. Y entonces David comienza a declarar la segunda palabra que podemos ver en el versículo 4 y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Miramos ahora entonces ya no solo David levantando la mano, su alma a Dios, sino ahora comienza él de una manera a expresar y a pedirle a Dios que mostrara sus caminos. Lo cierto es que existen dos caminos: hay los caminos de Dios y los caminos del hombre. La Escritura nos dice en Proverbios 16:23: hay camino que parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. David ahora toma la decisión de no solo de seguir a Dios, sino que seguir sus caminos, seguir los caminos del Señor, y comienza entonces a pedirle a Dios que le mostrara. Al decir mostrar, le estaba sugiriendo, le estaba pidiendo a Dios que le exponiera la forma de ser visto, de ser visible de una manera patente. David quería conocer esa cualidad, quería conocer el carácter, el atributo, la manera de ser de Dios. En cuanto David quería buscar el modelo, el patrón, quería seguir, buscar un ejemplo, y eso lo encontró en Dios. Él por eso que dice: muéstrame. En ningún momento David pide a Dios que le indique qué hacer. Él comienza su declaración en que Dios le mostrara, que Dios fuera su ejemplo a seguir, para que de esa forma entonces David comenzara a comprender para entonces hacer. Él no le pidió en este momento a Dios que le mostrara qué hacer, sino que le mostrara sus caminos, para que de esa manera él comenzara a hacer lo que Dios le encomendara a hacer. Pero miramos entonces el siguiente paso que David, después de pedirle al Señor que le mostrara sus caminos, en que Dios mismo sea el ejemplo, el patrón, el modelo que David debería mirar y ver. Entonces ahora David comienza a pedirle al Señor que le enseñara sus sendas, en la manera primero no solamente de mostrar, sino ahora de enseñarle sus sendas, de enseñar. Miramos que hay dos palabras unidas, claves, vinculadas, que son inseparables. De primero es que vemos aquí: enséñame tus sendas, es decir, enséñame. Y estas son dos palabras que son muy esenciales en la vida, de enseñar y aprender, van unidas.
La enseñanza es la base de la vida. Sabemos que la vida nos enseña, pero también hemos escuchado mucho que para poder aprender tenemos que ir a la escuela donde somos enseñados, pero creo que no solamente en la escuela es donde podemos ser enseñados para aprender. Creo que nosotros podemos vivir o aprender de todo, en todo y de todos. La enseñanza la tenemos que aprender continuamente en la vida diaria. Hay una palabra que nosotros conocemos o se dice que es una palabra griega que significa didasco. Esta palabra literalmente significa ayudar a alguien a crecer. Significa que cuando nosotros, en este caso David, que le estaba pidiendo al Señor que le enseñara sus sendas, él está hablando acerca de esta palabra didasco, que él está pidiendo a Dios que el Dios le enseñara o le ayudara a crecer. Sabemos que cuando comenzamos a aprender cosas o cuando comenzamos somos enseñados y aprendemos, vamos cambiando. Hay cambios en nuestra vida. La otra vez me encontré a una persona que por mucho tiempo no la había visto, y cuando la miré, no sé si le sucede a usted, pero hay momentos donde nosotros pasamos por algún tiempo que no miramos a ciertas amistades, y cuando nos encontramos podemos ver ciertos cambios. Casi regularmente cuando estamos juntos no nos damos cuenta de cómo vamos cambiando, pero cuando pasamos un momento determinado y no tenemos esa relación con esa amistad o con esa persona, y llega un momento que nos encontramos, miramos cambios fisiológicos en la persona, y cuando miré a esta persona, miré que ya había cambiado mucho de su persona en cambios físicos. No sé qué esa persona hubiera pensado de mí, pero yo sí lo vi mayor de edad, y creo que él también pensó lo mismo de mí. Hubo cambios, hay un crecimiento. Creo que siempre hay cambios continuos, estoy hablando de lo físico. Pero David quería que Dios le enseñara para él comenzar a cambiar, él comenzar a hacer cambios en su vida. Nosotros lo podemos mirar como también en la vida de nuestro Señor Jesucristo hubo cambios, hubo crecimiento, y ese crecimiento existieron cambios en él. La Escritura nos habla cómo Jesús crecía en sabiduría, es decir, en desarrollo intelectual. Dice la Escritura también que crecía en estatura, habla de desarrollo físico, pero él crecía en gracia para con Dios, hablando de un desarrollo espiritual, y dice la Escritura que también crecía en gracia para con los hombres. Cuatro cosas donde Jesús creció en cuatro áreas que se integraban en la vida de David, que hubo crecimiento constante y que estaban íntegramente juntas, que en ningún momento hubo una separación, porque eran esenciales, eran vitales, eran importantes en la vida de la vida de Jesús. Su crecimiento primeramente en sabiduría, ese desarrollo intelectual, pero también crecía en estatura, en ese desarrollo físico. Sabemos que Jesús nació, fue un niño, posteriormente fue un adolescente hasta llegar adulto. Creció en ese crecimiento, un desarrollo físico, pero también crecía en gracia para con Dios, un desarrollo espiritual, esa relación que continuamente tenía nuestro Señor con su Padre, que de tal manera iba creciendo en ese desarrollo espiritual, en ese conocimiento, aunque era Dios, pero tenía esa relación con Dios. Pero también miramos que crecía en gracia para con los hombres, es decir, en ese desarrollo, en esa relación social que tenía hacia con los hombres. Debemos nosotros entonces aprender a lo que tenía David, el deseo de que Dios le enseñara para entonces él crecer, que existieran cambios en su vida, de ser cada día diferente, cada día ver la verdad, los caminos del Señor. Y creo que es una verdad. Por eso es que la Escritura dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas.
Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado en todo el día. Debemos entonces aprender de David. Primeramente, la actitud de David, de ese momento de ansiedad, de desesperación, un momento desafiante, agobiante, que deposita su confianza en Dios y le pide a Dios y le dice: a ti, oh Señor, levantaré mi alma, en ti confío, y comienza a depositar su confianza. Pero a partir de allí, entonces esa inquietud de conocer a Dios, de que Dios entonces se mostrara hacia él, para que Dios fuera un modelo, para que Dios le enseñara, para que David podría imitar a Dios. Comenzó entonces David a pedirle: muéstrame, Señor, tus atributos, lo que tú eres en esencia. Y Dios entonces posteriormente comienza a no solamente a pedir que le enseñara, sino que no solamente que le mostrara, sino que le enseñara. Y Dios comienza entonces a enseñarle, para que entonces David comenzara a crecer en áreas de su vida. Ahora, la siguiente palabra dice, el versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname. Tres palabras que podemos mirar en la vida en David. Primero, pidiéndole a Dios que le mostrara, para que Dios fuera su guía, para que Dios fuera su ejemplo. Segundo, enséñame, para que entonces aprendiera de lo que Dios le iba a enseñar a David, y por ende él iba a crecer en áreas de su vida. Pero también entonces David comienza a decirle: encamíname en tu verdad. Y ese es un paso donde nosotros tenemos que aprender que Dios a veces Él se va a mostrar como nuestro ejemplo a seguir. Él nos va a enseñar ciertas cosas, pero hay momentos donde Dios no va a hacer todo por nosotros. Él va a permitir ciertas cosas que atravesemos, pero a través de eso Él nos va entonces a guiar, a orientar para tomar decisiones sabias, para nosotros entonces comenzar a crecer en ciertas áreas que nosotros desconocemos. David comienza entonces a expresarle y decirle a Dios: encamíname en tu verdad. Dios entonces va a permitir ciertas cosas, no solamente en la vida de David, sino en la vida nuestra. Y a través de esas cosas que vamos a atravesar, que quizá por un momento no las podamos comprender, pero Dios la va a permitir para que haya crecimiento, para que haya solidez, para que haya madurez en nuestra vida. Que sean momentos adversos, contrarios en relaciones con personas o circunstancias adversas, pero en todo ello Dios va a tener cuidado y nos va a mostrar la verdad, nos va a mostrar su camino, nos va a formar, nos va a estabilizar, nos va a enseñar ciertas cosas que desconocemos, y vamos seguramente a aprender para ser más estables, más seguros en ciertas áreas que nosotros quizás desconozcamos, pero que Dios lo va a afirmar y Dios nos va a enseñar en esas áreas. Creo que puedo ser un ejemplo para que podamos comprenderlo un poco mejor. Es como el entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol tiene a sus jugadores, el equipo, donde él comienza entonces primero a mostrarles cómo se va a jugar. Segundo, él comienza a enseñarles la forma cómo se van a comenzar a enfrentar con el equipo. Pero va a llegar un momento donde esos integrantes del equipo van a enfrentarse con el otro equipo de fútbol, y ahí el entrenador no va a entrar al juego. Los que van a jugar van a ser los jugadores. Es el mismo caso en este momento, donde David primero le dice a Dios: muéstrame. Dios se va a mostrar sus atributos, va a ser el ejemplo a seguir, y David le dice: enséñame, donde Dios le va a enseñar las cosas. Pero va a llegar un momento donde David va solamente entonces a entrar en ese juego, y Dios va a dirigir, va a motivar, va a alentar. Es igual en nuestra vida. Dios va a permitir ciertas cosas que nosotros vamos a tener que estar enfrente, tener que saber que Dios no nos va a abandonar, que Dios va a estar ahí. Y Dios solamente lo que sí va a hacer en nuestra vida es que nos va a animar, nos va a motivar, nos va a estimular para que sigamos hacia adelante y que podamos
a ver lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. ¿Sabe? Lo que yo puedo mirar a David es que David quería cada día ser mejor. Cada día quería ser mejor y hacerlo mejor para Dios. En ningún momento David, puedo mirar que David era una persona que podía confiar en sí mismo. Ahora él quería hacer cambios en su vida. Y vemos entonces el siguiente, oh Jehová. Y dice en el versículo número 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. David sabía que en ese momento donde Dios le iba a mostrar, le iba a enseñar, lo iba a encaminar, seguramente David iba a cometer ciertos errores, algunos pecados que no van a ser intencionales, pero que a pesar de eso, entonces David comienza y expresa esta palabra: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. Porque ahora David también iba a depositar su confianza en aquel Dios, ese Dios que muestra su piedad y su misericordia, que muestra su compasión y su fidelidad. Porque David sabía que en el transitar de su vida diaria, o en esos momentos que él iba a vivir, iba quizá a cometer errores, y es por eso que ahora se refugia pidiéndole al Señor que se acordara de sus piedades y de sus misericordias. Y es una verdad. El Señor es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia y de amor, y David lo sabía muy bien. Nosotros conocemos que hay dos maneras de pecar, que hay dos palabras que se utilizan mucho cuando hablamos cuando ofendemos a Dios. Se conoce como los pecados de omisión y los pecados de comisión. Los pecados de comisión son aquellos que cometemos, por eso se dice pecados de comisión. Son aquellos que cometemos donde sabemos que lo que hacemos está mal. Por ejemplo, el mentir o el robar. Al momento de nosotros que estamos mintiendo o robando y sabemos que eso está mal, estamos pecando, y a eso le podemos llamar entonces pecados de comisión. Pero también están también los pecados de omisión. Por ejemplo, cuando decimos pecados de omisión, es cuando nosotros tenemos que hacer algo bueno y no lo hacemos. Por ejemplo, estamos con alguien hablando y hay una persona que está a la par, y sentimos internamente que Dios nos dice: habla de mí, o habla de mi hijo Jesús, y nosotros como que queremos ignorar esa voz y no le hablamos a la persona en ese momento de lo que sentimos internamente, que deberíamos haber hablado de Jesús a esa persona, y nos vamos, y ahí podemos entonces decir que pecamos. Hicimos un pecado de omisión, donde pudimos hacer algo bueno. No mentimos, no robamos, pero tampoco no hicimos algo bueno que deberíamos haber hecho. Y en ese momento entonces sabemos que pecamos. De una u otra forma vamos nosotros a ofender y a lastimar a Dios. Vamos a pecar de una manera que no va a ser deliberada, pero vamos a ofender a Dios. Y es por eso que David sabe que Dios le iba a mostrar como patrón, como el Dios que es bueno, que es perfecto, que Dios le iba a enseñar para que él hubiera crecimiento en su vida, pero que también Dios lo iba a encaminar. Y en ese encaminar, en esa guía, en esa dirección, en ese momento sabía que David iba a ofender a Dios, y su exclamación es cuando él expresa en esta expresión, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. Va a depender de la misericordia y de la compasión del Señor. Sabemos que solamente Dios es bueno, sabemos que solamente Dios es recto, y David deseaba crecer en su relación con Dios. Ahora no se enfocó en cuanto a su persona, en cuanto a lo que le estaba sucediendo. Él quería cambiar, él quería vivir una vida diferente cada día. Y ahora él comienza entonces a permitir que Dios comenzara a mostrarle sus caminos. Los caminos del Señor son buenos, los caminos del Señor son rectos, y solamente Dios es bueno y solamente Dios es recto. Y es por eso que David
pudo depositar su confianza en Dios. El versículo número 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sabe? Cada uno de nosotros somos pecadores. No hay ninguno que diga que no ha pecado. Todos de una u otra forma pecamos, ofendemos o lastimamos a Dios. Lo cierto es que hay un momento determinado en nuestra vida que no nos vamos a estar justificando y decir, esto lo hago porque soy un pecador. No, queremos dejar de pecar y queremos obedecer a Dios. Queremos seguir el ejemplo del Señor, que Él es nuestro ejemplo. Él nos va a enseñar para que haya crecimiento y cambios en nuestra vida. Él nos va a mostrar, Él nos va a guiar, Él nos va a alentar, Él nos va a motivar. Y vamos nosotros a depender de Él. Y si erramos, o ofendemos, o lastimamos, o pecamos, no de una manera deliberada, sino en esa relación con Dios, en ese crecimiento, quizá vamos a tropezar, pero vamos a confiar en el Señor, que Él es bueno, que Él es recto, y que nosotros somos pecadores. Y el Señor entonces, como el versículo 8 lo dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores. Dios ve la motivación de nuestro corazón. Él ve que realmente queremos nosotros entregarnos y rendirnos, y Él va a seguir enseñándoles porque Él es bueno. Él para siempre es su misericordia. El versículo número 9 dice: y Dios encaminará a los humildes, Dios enseñará a los mansos su carrera. Quiere decir que mientras tengamos esa disposición y esa humildad, cuando hablamos de humildad, esa palabra es una virtud que consiste en conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades de acuerdo a nuestro conocimiento, y no pretender que nosotros somos mejores o superiores a alguien o a otros. Ser humildes es estar siempre abiertos a aprender y a depender del Señor. Y el Señor, cuando ve esa actitud de humildad en nuestra vida, entonces Él dice en el versículo número 9 que Él encaminará a los humildes y Él enseñará a los mansos. Todas las veredas del Señor son rectas, son misericordia y son verdad. Y eso es lo que llegó David a entender, y es lo que puedo comprender en esta porción de la Escritura. Los oh Jehová de David. Primero, David comenzando diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Un momento desesperante, agobiante en lo que estaba atravesando, viviendo, pero no quería ser la víctima de estar viviendo solamente pensando en él, de lo que le sucedía a él. No, él quería cambiar, él quería ser parte de la solución en su propia vida, de ver cómo él podía ser mejor y podía entonces bendecir al Señor. Y entonces él comienza a pedirle al Señor: oh Señor, muéstrame tus caminos. Comienza David de una manera entregada, pidiendo que Dios le mostrara, que Dios fuera su modelo para que lo imitara. Y también entonces él comienza a pedirle al Señor que Dios lo enseñara, para entonces David aprender a cada día ser mejor, y Dios lo iba a enseñar, motivándolo, dirigiéndolo, alentándolo. Y si David iba a caer o David iba a ofenderlo, él sabía que había un Dios bueno, recto, que él iba a estar dispuesto a seguirle enseñando. Y esto es lo que le quiero dejar en su corazón, que juntos podamos seguir aprendiendo, que podamos nosotros ser como David, en depositar nuestra confianza en Él, que nuestra alma le pertenece a Dios, pero confiarlo en Dios y permitir que constantemente Dios sea el que nos enseñe, porque Él es bueno, que podamos nosotros aprender de sus caminos, de su verdad, que podamos acudir a Él en esos momentos de misericordia, de compasión, cuando erramos, cuando fallamos, y poder saber que el Señor va a estar dispuesto cuando mantengamos y sigamos teniendo un corazón humilde, enseñable, de que dependiendo de Él, Él va a seguir enseñándonos para seguir haciendo su buena voluntad. Y Él va entonces a permitir que nosotros podamos comprender que todas las sendas de Dios son rectas, que todas las sendas de Dios son verdad, que todas las sendas de Dios son misericordia. Y eso nos va a conducir constantemente a amar al Señor, a confiar en Él, a depender de Él, y cada día ser mejores. Te invito a que reflexiones, y si tienes tu Biblia y quieres estar meditando del resto de lo demás de este Salmo 25, yo te invito a que por un momento lo sigas meditando y que Dios te siga hablando, para que también, así como David,
podamos juntos, cada día, tener esa exclamación y poder llegar y acudir y decirle al Señor: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, voy a confiar en ti. O muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. O también, por amor de tu nombre, oh Jehová, acuérdate de tu grande amor y de tu grande fidelidad. Podamos llegar al Señor con esta exclamación: a ti, oh Jehová. Padre, te doy gracias porque me permites, Señor, en este momento transmitir la palabra tal como la has depositado en mi corazón. Y así como David clamó a ti, oh Dios, pido, Señor, que podamos, Señor, antes de acudir a algo o a alguien más, es acudir a ti, que tú eres el creador de nuestras almas, tú eres el que nos vas a mostrar tus caminos, tú eres el que vas a tener misericordia de nosotros, tú eres el que nos vas a perdonar nuestros grandes momentos difíciles que aquí quizá erramos. Señor, Padre bueno, ayúdanos, Padre eterno, cada día a clamarte a ti y a confiar en ti y saber que en ti tenemos una vida segura, que en ti no hay confusión, sino que tenemos una dirección, que podamos cada día hacer tu buena voluntad. Padre, gracias por esta palabra que has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo te ruego y te pido, Padre, que los que están escuchando esta palabra en lo más sencillo de su alma y de su corazón, que tu Espíritu Santo pueda abrirles el entendimiento y ellos puedan recibirlo, puedan aplicarlo y que puedan vivir esa relación contigo genuina constantemente y que continuamente ellos, Padre eterno, junto como ellos y mi persona podamos cada día, Señor, llegar a ti, confiar en ti y cada día poder decir: a ti, oh Jehová, a ti, oh Jehová, levantaremos nuestra alma. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por haber hablado a nuestro corazón. Juntos queremos darte la gloria y la honra, juntos queremos darte a ti toda nuestra adoración. Te bendecimos, Padre, y te damos toda gloria, toda honra, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por permitirme traer esta reflexión de la palabra. Te espero la próxima vez en este mismo sitio web. Dios te bendiga y recuerda que el Señor te ama. Hasta pronto y nos miramos pronto en este mismo sitio web. Hasta pronto. Dios te bendiga.